Me llamo Noé y quisiera compartir contigo mi increíble historia. Si puedes escuchar estas palabras, significa que eres uno de mis descendientes. Te hablaré sobre por qué nuestra imaginación hoy puede alcanzar lugares tan lejanos. Nuestro mundo fue devastado por un desastre tan grande que es difícil de comprender, dejando solo a mí y a mi familia como los únicos sobrevivientes. Es un pensamiento casi irreal. Todos los demás han desaparecido, solo nosotros quedamos. La magnitud de la devastación es insondable y el número de vidas perdidas es profundamente trágico. A menudo me encuentro reflexionando sobre qué salió realmente mal y cómo todo pudo suceder en tan poco tiempo. Este evento fue una prueba de proporciones épicas, pero ¿cómo llegó una calamidad así? ¿Cuál fue la cadena de eventos que condujo a esta enorme inundación conocida como el Gran Diluvio? Todo comenzó incluso antes de la creación del mundo mismo, con el nacimiento de los hijos de Dios. Estos seres, dotados de poderes sobrenaturales, eran considerados divinidades. Sin embargo, cuenta la leyenda que uno de estos seres divinos se rebeló contra Dios, convirtiéndose en un ángel caído. Este fue el comienzo de una serie de eventos catastróficos. Originalmente, el cielo era su lugar eterno de morada, pero finalmente fueron exiliados de él. ¿Cómo pudo ocurrir un desastre tan enorme? Los ángeles, criaturas celestiales, fueron creados específicamente para habitar junto a Dios en el cielo. Su misión principal consistía en alabar a Dios, ejecutar su voluntad y actuar como intermediarios entre Él y los seres humanos. A diferencia de los seres humanos, que fueron creados para vivir en la tierra, los ángeles existían para residir en el cielo. Sin embargo, algunos de estos ángeles, abandonando su papel celestial, decidieron dejar el cielo y descender a la tierra, siguiendo un camino propio y separado de su misión divina original. Abandonaron su primer lugar de morada, el jardín del Edén, un lugar de paz y armonía para Adán y Eva. Fue aquí donde Satanás llevó a cabo su primer ataque contra la autoridad de Dios en la tierra, causando la caída de Adán y Eva, quienes fueron posteriormente maldecidos. Desde entonces, mi familia ha tenido que enfrentar inmensas dificultades. La agricultura y la simple subsistencia se han convertido en desafíos arduos. El Señor anunció que la tierra sería maldecida a causa de ellos. Su vida estaría marcada por el dolor y el trabajo duro. Con dolor recogerás tu alimento cada día de tu vida. La tierra producirá espinas y cardos, y te alimentarás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro obtendrás el alimento hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Al polvo volverás. Desde ese momento, mis antepasados y yo hemos tenido que luchar incansablemente por nuestra supervivencia. Dios, profundamente decepcionado por su desobediencia, decretó que ya no podían permanecer en el paradisíaco jardín del Edén. Adán y Eva, al haber transgredido el mandato de Dios comiendo el fruto prohibido, sufrieron las graves consecuencias de esa elección. Su desobediencia se tradujo en una decepción para Dios y los condenó a la expulsión del lugar tranquilo y sereno que una vez fue su hogar. Adán y Eva tuvieron numerosos hijos, incluidos Caín y Abel. Su descendencia se expandió, dando lugar a nuevas generaciones. Sus hijos se casaron y fundaron sus propias familias, aumentando así la población. Caín, después de asesinar a su hermano Abel, dio origen a una descendencia conocida por su maldad y su desinterés hacia Dios. Sin embargo, Eva dio a luz a Set, mi antepasado, de quien se desarrolló una estirpe virtuosa. Así, la humanidad se dividió en dos ramas, los descendientes de Caín y los de Set. Con el aumento demográfico, también se intensificaron los pecados, con frecuentes actos de crueldad, engaño, robo y asesinato entre las personas. En ese periodo,
Los hombres disfrutaban de vidas increíblemente largas, a menudo extendiéndose por cientos de años. Era una era distinta en la que la humanidad mantenía un vínculo estrecho con sus orígenes y el mundo aún era joven y vital. Adán, el primer hombre, vivió hasta los 930 años, una duración casi milenaria. También sus descendientes gozaron de longevidad similar. Set alcanzó los 912 años y Enós, hijo de Set, los 905 años. Con el paso del tiempo, cada generación procreaba y transmitía a sus herederos el arte de la agricultura, el cuidado de los animales y la relación con Dios. Estos antiguos eran una estirpe excepcional, custodios del vínculo inicial de la humanidad con los ángeles caídos. A pesar de su extensa experiencia de vida y profunda sabiduría, también estaban sujetos a problemas humanos comunes como la envidia, la ira y a veces la violencia. A pesar del aumento del pecado en el mundo, había un hombre, mi bisabuelo Enoc, que vivió de manera excepcional. Enoc es conocido en nuestra familia por no haber conocido nunca la muerte. Dotado de una profunda gratitud y amor hacia Dios, manifestaba esta dedicación a través de una fidelidad incondicional y un ardor inagotable. Gracias a su compromiso espiritual, Enoc se convirtió en un medio a través del cual el poder divino se manifestaba, presenciando numerosos milagros durante su vida. Su inmensa fe le permitía prever el futuro con extraordinaria precisión, tanto que predijo el juicio divino mucho antes de que ocurriera. A los 65 años, Enoc se convirtió en padre de Matusalén, mi abuelo, cuyo nombre llevaba un presagio. Cuando él muera, sucederá. Con el paso de los años, se formaron comunidades constituidas por tribus y clanes, cada una con raíces que se remontan a los patriarcas originales. Estos grupos de personas se desplazaban, explorando y colonizando nuevas áreas. Con el incremento de la población, también crecían las necesidades y ambiciones humanas. Las actividades de cría de animales y agricultura, que antes eran suficientes, comenzaban a no serlo más. Las personas exploraban nuevas formas de sustento y se diversificaban en varios oficios, desde hábiles artesanos hasta eruditos. Este periodo de transformación marcaba el amanecer de la civilización, con individuos organizándose en sociedades complejas y contribuyendo con sus habilidades únicas al bienestar colectivo. Ahora hemos llegado 10 generaciones después de Adán. La vida sigue llena de dificultades, ya que la tierra permanece dura e inhóspita debido a la maldición que afectó a Adán. Los hombres de hoy encuentran cada vez más difícil procurarse lo necesario para sostener a sus familias. Mi padre, Lamec, vivió 182 años antes de tenerme. Me llamaron Noé, afirmando que traería consuelo y alivio a nuestro pueblo, que trabaja y se esfuerza duramente a causa de la maldición sobre el suelo. Este es mi destino. Nací para aliviar los sufrimientos. El mundo actual está lleno de corrupción y maldad, con los Nefilim que han invadido la tierra. Estos seres extraordinarios, diferentes de los hombres comunes por su fuerza y grandeza, han empeorado aún más la situación. Admirados, temidos e incluso venerados, han desviado a las personas del verdadero Dios, su Creador. A pesar de que su fuerza era fascinante, han contribuido al aumento del caos y el pecado en el mundo. Con el aumento de la población humana, las fuerzas malévolas comenzaron a infiltrarse. Los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y nacieron de ellos hijas. Los hijos de Dios, viendo la belleza de las hijas de los hombres, las escogieron como esposas, agravando aún más la corrupción. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Estamos hablando de ángeles que se rebelaron y cayeron del cielo. Estos seres sobrenaturales descendieron a la tierra y fueron los progenitores de los Nefilim, criaturas gigantescas. Estos ángeles rebeldes, habiendo perdido su posición celestial, se pusieron a corromper la humanidad.
Intensamente atraídos por las mujeres terrenales, estos ángeles generaron a los gigantes, seres poderosos y famosos, hijos de una unión antinatural entre lo divino y lo humano. En ese tiempo, el mundo era un lugar de oscuridad y maldad. Los Nefilim, seres de estatura y fuerza imponentes, dominaban. La atmósfera terrenal estaba impregnada de un sentimiento de corrupción y degradación moral. Dios, observando desde el cielo, vio que la maldad humana había alcanzado niveles insostenibles. Los pensamientos y las acciones de los hombres estaban constantemente inclinados al mal, sin tregua. La tierra se había convertido en un teatro de conflictos incesantes, un lugar donde la violencia y la corrupción reinaban soberanas. Imagina un mundo oscuro, donde cada individuo es guiado por deseos egoístas e insaciables, actuando sin escrúpulos ni consideración por los demás. En esta sociedad, los valores de honestidad y bondad no solo eran ignorados, sino a menudo distorsionados y mal interpretados. Las personas se valían del engaño y la manipulación como herramientas cotidianas para avanzar sus propios fines, en un contexto donde predominaban el individualismo y la lucha por la supervivencia personal. Las familias, en lugar de ser refugios de afecto y apoyo mutuo, se transformaban en arenas de conflicto, donde reinaban el engaño y la traición. Las relaciones vecinales estaban corrompidas por el oportunismo, con individuos que buscaban explotarse mutuamente en lugar de ayudarse. Incluso las instituciones gubernamentales, en vez de representar bastiones de justicia, se manifestaban como instrumentos de opresión, perpetuando el dominio de los fuertes sobre los débiles. Fue en esta era de decadencia espiritual y moral que Dios observó con profundo desencanto la inmoralidad rampante. La tristeza de Dios por la humanidad, una vez la alegría de su creación, era palpable. Veía claramente cómo los hombres habían perdido el camino recto. Era como un padre desesperado ante las acciones de un hijo rebelde, pero en una escala infinitamente mayor. En ese momento de gran sufrimiento, Dios decidió intervenir drásticamente. Con un corazón pesado, el Señor planeó eliminar la vida de la superficie de la tierra. No solo los hombres, sino también los animales, los reptiles y las aves del cielo. La decisión de Dios estaba motivada por el profundo dolor que sentía al ver la continua transgresión humana y por el arrepentimiento de haber dado origen a tal creación. Consumido por la ira ante las acciones de la humanidad, Dios se vio obligado a tomar medidas extremas para restaurar el orden en un mundo sumido en el caos. Sabía que el Espíritu Divino no podría tolerar para siempre la rebelión de los hombres. El juicio estaba cerca, pero afortunadamente encontré favor a los ojos del Señor, que me eligió para un acto de gracia divina. La condición moral de la humanidad era tal que cada pensamiento, cada intención estaba impregnada de maldad constante. No había ningún aspecto del ser humano que no hubiera sido tocado y corrompido por el pecado. El mundo se había convertido en un lugar de caos, con una población en rápida expansión y perversiones extendidas, donde la actividad demoníaca era cotidiana y la corrupción y la violencia reinaban supremas. Dios, cansado, volvió su mirada hacia mí. Era un hombre justo, profundamente diferente de las personas de mi tiempo. Mantenía una estrecha comunión con Dios y seguía sus caminos. A diferencia de muchos otros, había permanecido inmune a la corrupción que devastaba el mundo. Ni yo ni mi familia nos dejamos involucrar en prácticas pecaminosas con los ángeles caídos. Aunque no era perfecto como Dios, me esforzaba sinceramente por respetar sus mandamientos y vivir según su voluntad. Mi familia estaba compuesta por mi esposa y 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Seguía los mandamientos divinos de la manera más fiel posible, según mi comprensión.
En una época marcada por el pecado y la depravación, emergía como un ejemplo luminoso de virtud e integridad. Mi existencia estaba definida por una obediencia ejemplar y una relación cercana y personal con Dios, similar a la que había tenido mi tatarabuelo Enoc. Mientras muchos se dejaban seducir por los placeres terrenales, yo encontraba mi verdadera felicidad en dedicarme al servicio y a la obediencia al Señor. Mi existencia entera reflejaba el amor y la lealtad de Dios. Estaba profundamente agradecido por cada oportunidad de caminar a su lado. Considerado justo por Dios, emergía en claro contraste con una sociedad profundamente corrupta y moralmente decadente, vista como podrida a los ojos del Creador. Fue en este escenario de degradación que Dios anunció su juicio inminente. Me reveló: he decidido poner fin a toda forma de vida. La tierra está impregnada de violencia por culpa de los hombres y estoy por destruirlos junto con ella. Esta revelación subrayaba la gravedad de la situación mundial. En ese período de corrupción pervasiva y cercanía del juicio divino, recibí un mensaje claro de Dios que deseaba salvar a mí y a mi familia. A pesar del panorama desolador, aún había un atisbo de esperanza representado por la gracia divina. En lugar de condenar a toda la humanidad, Dios eligió preservar un pequeño núcleo de personas. No gané ni merecí tal gracia, más bien me encontré frente a ella casi por casualidad. La gracia, de hecho, no es algo que se pueda ganar, sino que está disponible para cualquiera que esté dispuesto a buscarla. Se dice que donde el pecado abundaba, la gracia superaba todo límite, y esto se demostró verdadero en mi caso. Dios me encargó personalmente con estas palabras: construye un arca de madera de gofer. Era claro que debía ser yo quien la realizara, y no podía delegar la tarea a alguien más en preparación para el inminente gran diluvio. Dios me proporcionó instrucciones detalladas para la construcción, diciéndome que incluyera compartimentos específicos como establos, perreras, nidos, jaulas y otros compartimentos adecuados para albergar cada tipo de animal junto con sus reservas de comida. Para asegurar que el arca durara en el tiempo, Dios me ordenó aplicar brea o betún en ambos, los interiores y exteriores de cada compartimento. Estas sustancias naturales funcionaban como impermeabilizantes efectivos para la madera, preservándola del agua. Gracias a esta técnica, el arca fue capaz de resistir el diluvio por un largo periodo. Se podría incluso pensar que el arca tenía un rol simbólico más amplio, funcionando como un memorial del juicio divino y como advertencia para futuras generaciones. En cuanto a las dimensiones, Dios especificó: el arca medirá 300 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de alto, equivalentes a aproximadamente 450 pies de longitud, 75 pies de ancho y 45 pies de altura. Estas medidas corresponden a las de un edificio de 30 pisos. Es importante subrayar que el arca no estaba diseñada como un barco tradicional, sino más bien como una barcaza bien ventilada, diseñada exclusivamente para flotar sin un destino específico. De hecho, el término arca remite a la forma de una caja o un baúl más que a un barco navegable. Dijo: deberás hacer una ventana para el arca, que servirá para la iluminación y la ventilación, y colocarla a un codo, aproximadamente 18 pulgadas o medio metro, del borde superior. Además, la puerta principal del arca debía instalarse en el costado, con la estructura dividida en 3 niveles: inferior, medio y superior. Aunque el arca tenía un diseño simple y se asemejaba a una caja en su forma, sus dimensiones eran enormes. En la cima, la apertura prevista para la ventana garantizaba una vista del mundo exterior, con un mecanismo de cobertura que podía ser abierto y cerrado, ofreciendo la posibilidad de regular la cantidad de luz y aire interior. Durante la construcción de esta inmensa arca,
A menudo reflexionaba sobre las razones de una tarea tan grandiosa. Dios me había ordenado construir esta barcaza sin explicarme inicialmente los detalles del porqué, limitándose a preanunciar un juicio universal inminente. En aquel momento no podía imaginar el verdadero propósito de esta gigantesca embarcación. Sabía solo que debía confiar ciegamente en el plan divino y adherirme escrupulosamente a sus directrices. En el pasado, ya había recibido comunicaciones directas de Dios que siempre me habían guiado claramente. Debes construirla. Siguiendo las instrucciones recibidas, procedí con la construcción como se requería. Posteriormente, el Señor me reveló más claramente su intención, porque estoy a punto de enviar un diluvio que cubrirá la tierra, destinado a destruir toda forma de vida bajo el cielo que posea el aliento de vida. Todo lo que existe sobre la tierra perecerá. Me encontré encargado de un papel fundamental en un evento de alcance histórico, el juicio más severo y al mismo tiempo el acto de salvación más grande que el mundo hubiera conocido jamás. Era un periodo de extraordinaria responsabilidad y significado. Estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca, me dijo Dios. A pesar del inminente juicio, había una promesa de esperanza. Un pacto entre Dios y yo. Dios había elegido utilizar mi persona para preservar un remanente de vida animal, permitiendo así que la tierra fuera repoblada por seres humanos y animales después del diluvio. Dios continuó: todo lo que está sobre la tierra morirá, pero estableceré un pacto solemne contigo. Tú, tus 3 hijos, tu esposa y las esposas de tus hijos, entraréis en el arca. Además, debía llevar a bordo 2 ejemplares de cada especie, un macho y una hembra, para garantizar su supervivencia. Esto incluía aves, animales terrestres y todo tipo de criatura que se arrastra sobre el suelo. También era esencial llevar consigo una variedad de alimentos comestibles, suficientes para sostener tanto a los seres humanos como a los animales a bordo. Dios me encargó acumular y conservar tanto alimento como fuera posible. De hecho, el arca se convertiría en la morada de aproximadamente 35.000 parejas de animales. Es interesante notar que el tamaño medio de un animal terrestre es menor que el de una oveja. Con estas dimensiones, el arca podría haber teóricamente transportado hasta 136.560 ovejas, utilizando solo la mitad de su capacidad. Esto dejaba amplio espacio para todas las demás necesidades vitales, como comida, agua y refugio, tanto para los animales como para los seres humanos a bordo. La magnitud y capacidad de tal nave es verdaderamente extraordinaria. Dios me había confiado una misión crítica, comunicándome su plan de purificar el mundo corrompido a través de un diluvio universal. Me encontraba custodiando un secreto divino y me comprometí a seguir escrupulosamente cada mandato recibido del Señor con total fe y dedicación. Mi compromiso en la realización de la voluntad divina era incondicional, sin ninguna vacilación o duda, a pesar de encontrarme con numerosos obstáculos que hacían la tarea larga y ardua. Afortunadamente, podía contar con la ayuda de mi abuelo Matusalén y mi padre Lamec, que contribuían con la mano de obra necesaria. El Señor especificó detalladamente: de cada animal limpio deberás llevar contigo 7 parejas, el macho y su hembra, y de aquellos impuros, una pareja, el macho y su hembra. También de los pájaros del cielo lleva 7 parejas para preservar su descendencia sobre la tierra. En 7 días haré llover durante 40 días y 40 noches, destruyendo toda forma de vida que he creado. Así, sin vacilar, ejecuté cada orden del Señor. El compromiso requerido era enorme, necesitando una vasta cantidad de materiales y muchos años de trabajo. Pero no me eché atrás, fiel al mandato recibido de Dios.
Durante los 120 años necesarios para completar el arca, no solo construía, sino que también era un predicador de justicia, comunicando abiertamente con la gente sobre los motivos de la construcción del arca y sobre el juicio inminente. A pesar de haber recibido advertencias sobre el peligro inminente, muchos eligieron ignorar el mensaje y no buscar refugio en el arca. En una época marcada por la incredulidad y el escepticismo, mis palabras no eran el único intento de advertencia. La construcción del arca misma se convirtió en una demostración tangible de mi compromiso con la justicia. Cada martillazo y el sonido de cada clavo hincado en la madera servían de continuo recordatorio a la población de arrepentirse y volver a la rectitud antes de que fuera demasiado tarde. El arca se convirtió en mucho más que una simple estructura, transformándose en un símbolo fuerte del juicio divino inminente. Sin embargo, muchos de mis contemporáneos no prestaron atención a tal señal, continuando con sus vidas como si nada hubiera cambiado. La vida diaria estaba impregnada de festividades y alegría. Las personas continuaban banquetear, beber, casarse e indulgir en sus placeres, ignorando completamente los signos de un Dios que llamaba al arrepentimiento. Pero finalmente llegó el día en que entré en el arca, y tan pronto como lo hice, los cielos se abrieron, desatando una lluvia torrencial que barrería toda forma de vida. En ese momento, aquellos que habían estado demasiado ocupados para prestar atención a la advertencia se enfrentaron a las dramáticas consecuencias de su negligencia. Durante 120 años me dediqué a predicar la justicia, esperando inspirar un cambio en los corazones y las mentes de las personas. Sin embargo, parece que mis palabras no fueron escuchadas. A pesar de mis esfuerzos, mi mensaje fue ignorado. Me pregunto si algún día las personas abrirán sus corazones y seguirán el camino de rectitud que intenté mostrarles. Construí el arca 600 años después de que Dios creó a los seres humanos inteligentes y capaces de innovar. Con una vida promedio cercana a los 1000 años, los innovadores de mi tiempo alcanzaron logros notables, construyendo ciudades, creando instrumentos musicales y trabajando los metales. Mi época era un periodo de máximo desarrollo industrial mientras construía el arca. Este proyecto era inmensamente difícil, requiriendo un gran esfuerzo físico, recursos significativos y mucha paciencia. Todo el proceso era peligroso e incierto. Para quienes observaban desde fuera, mi empeño podía parecer una locura. Trabajé en el arca durante décadas, mientras muchos a mi alrededor se burlaban y ridiculizaban mis esfuerzos. A pesar de todo, me mantuve firme en mi fe y continué construyendo el arca, consciente de que era mi deber y mi destino. Mi misión era seguir las indicaciones de Dios y confiar en Él para obtener todo lo que me faltaba, incluido el conocimiento necesario para construir un barco sólido y terminar el trabajo a tiempo. Imagina la emoción cuando finalmente el arca estuvo lista. Sin embargo, durante ese tiempo perdí a mi padre, quien no estaría conmigo para presenciar el gran juicio que ocurriría en los años siguientes. También el profeta Enoc, uno de mis antepasados, no participó en mi viaje porque Dios lo había llamado a su lado. Era crucial tomar en serio sus palabras, ya que fue llevado del mundo sin pasar por la muerte. Nadie podía encontrarlo, porque Dios lo había llevado consigo. Todos mis antepasados se habían ido y no vivirían ese evento extraordinario y devastador que yo enfrentaría. Finalmente llegó ese día, un día que marcó el fin de la era en la que había crecido. Era el día en que todos los que había conocido descubrirían su destino. Fue entonces cuando el Señor me habló diciendo: «Entra en el arca tú y tu familia, porque entre todos en tu generación solo tú has sido justo y has actuado correctamente a mis ojos».
La idea era que Dios residiera en el arca y estaría conmigo durante el viaje. De hecho, me invitó a unirme a Él en el arca. El Señor no me ordenó simplemente que fuera, sino que viniera, sugiriendo que Él mismo ya estaba allí en el arca, listo para recibirme a mí y a mi familia en el gran barco que representaría nuestro refugio mientras el resto de la humanidad perecería ahogado. Ese momento permanecerá para siempre grabado en mi memoria. Mientras entraba en el arca, rodeado de animales y de la presencia divina, solo estaba con mi familia. ¿Puedes imaginar el dolor de perder a todos los que has conocido desde la infancia? Hice todo lo posible, advirtiéndoles durante mucho tiempo. El aire estaba saturado con los sonidos de miles de criaturas, cada una con su propio llamado distintivo. Después de años de trabajo incesante, al final, algunos animales completaron su viaje. Dios había instilado en ellos un instinto migratorio capaz de maravillas. Esta fue la mayor reunión de animales jamás vista, una colección no fruto de la habilidad humana, sino realizable solo mediante la intervención divina. Los animales entraron en el arca por parejas, siguiendo un orden que solo Dios podía establecer. De hecho, para Dios nunca fue difícil inducir a los animales a hacer su voluntad. Este momento era absolutamente extraordinario. Mi padre ya no estaba aquí para verlo, habiendo muerto 5 años antes. Quizás Dios esperó a la muerte de Enoc, Matusalén y Lamec antes de desencadenar el diluvio. Ahora me encontraba aquí, privado de estos hombres de gran fe. Dios mismo había reconocido mi rectitud. Los años que precedieron al diluvio fueron años de obediencia activa. No solo creí que el diluvio llegaría, sino que también seguí las instrucciones de Dios para prepararme para ello. Cuando recibí la orden de entrar en el arca, las personas alrededor observaban y cuchicheaban, burlándose de mí cada vez que pasaban. Podía escuchar sus comentarios burlones y crueles sobre el viejo loco Noé. Todos estaban convencidos de que no habría diluvio. Pero contra todo pronóstico, la Biblia cuenta que el diluvio llegó realmente. El Señor me selló dentro del arca, la misma puerta que excluyó a los demás. La puerta que nos encerró dentro y las aguas que aniquilaron el mundo fueron las mismas que elevaron el arca. Tenía 600 años cuando el diluvio cubrió la tierra. Yo, mis hijos, mi esposa y las esposas de mis hijos entramos en el arca para escapar de las aguas devastadoras. Entre los animales limpios e impuros, entre los pájaros y cada criatura que se arrastra sobre la tierra, todos fueron guiados por Dios hacia el arca en parejas de machos y hembras, exactamente como Dios había ordenado. Y después de 7 días, Dios hizo caer la lluvia y las aguas del diluvio invadieron la tierra en el 600 año de mi vida, el 17º día del 2º mes. Justo en ese día, las fuentes del gran abismo estallaron y las compuertas de los cielos se abrieron, desatando una lluvia incesante sobre la tierra durante 40 días y 40 noches. Antes del comienzo de la lluvia, nosotros, los animales y mi familia, habíamos esperado en el arca durante 7 días, un periodo que puso seriamente a prueba nuestra fe después de más de un siglo de preparativos. Cuando las puertas del cielo se abrieron y las fuentes del gran abismo se rompieron, fue un cataclismo épico. El agua brotaba del suelo mientras la lluvia continuaba incesante durante 40 días y 40 noches. Este fue un periodo de dura prueba y purificación, un preludio necesario antes de poder entrar en un mundo completamente renovado. El Señor luego cerró la puerta detrás de nosotros. Todo había sido preparado precisamente como el Señor había ordenado, listo para el diluvio que Dios estaba por enviar sobre la tierra. No me correspondía a mí cerrar la puerta a la salvación de otros. Esa es una prerrogativa divina. Dios mantuvo la puerta abierta hasta el último momento, pero al final fue obligado a cerrarla.
Para mí, el arca representaba la salvación definitiva, pero desafortunadamente, para el resto del mundo, era un signo de condena. Aquellos que no estaban dentro del arca no tenían ninguna posibilidad de redención. Después de 120 años de intentos de guía y advertencia, el Espíritu de Dios dejó de contender con la humanidad. Más allá de esa puerta reinaba la muerte, sin excepciones. Pero dentro del arca reinaba una tranquilidad absoluta. El diluvio, una lluvia sin precedentes, duró 40 días y noches, durante los cuales las aguas crecieron tanto que levantaron el arca hasta hacerla flotar sobre la tierra. Las aguas se expandieron y se volvieron tan poderosas que todas las altas montañas bajo el cielo fueron sumergidas. Las aguas alcanzaron 15 codos por encima de las cimas más altas, cubriendo cada montaña. Las aguas fueron tan devastadoras que toda forma de vida que se movía sobre la tierra pereció. Aves, ganado, animales domésticos, salvajes, todas las criaturas que se arrastraban sobre la tierra y toda la humanidad. Solo nosotros, los que estábamos conmigo en el arca, permanecimos vivos. Este fue un diluvio de proporciones globales. Es difícil concebir la enormidad de la lluvia necesaria para cubrir completamente las montañas. A pesar del escepticismo y la incredulidad de muchos, Dios demostró su fidelidad y mantuvo su promesa. En ese periodo, Dios nunca perdió de vista nuestra situación. Luego, Dios se acordó de mí, de cada criatura viviente y de todos los animales que compartían conmigo el arca. Estaba a punto de intervenir de manera decisiva en nuestras vidas. Dios envió un viento sobre la tierra y las aguas comenzaron a retirarse. Aunque nunca dejó de apoyarme durante los largos días pasados en el arca, en ese momento sentí como si Dios hubiera dirigido nuevamente su atención activa hacia mí, como si me hubiera redescubierto. Encerrado en el arca durante tanto tiempo, en el momento justo, me sentí nuevamente en sus pensamientos, justo cuando enfrentaba una calamidad natural como el diluvio. Es fácil sentirse impotente y abrumado en situaciones tan extremas, pero no debemos olvidar que el Omnipotente, creador del inmenso universo y de nuestro mundo, tiene el poder de calmar incluso las aguas más turbulentas. Con el progresivo retiro de las aguas del diluvio, finalmente el arca se posó en el monte Ararat, marcando el inicio de una nueva fase. Imagina un paisaje de grandeza casi mística, la cadena montañosa del monte Ararat, cuyas laderas norte y este se alzan majestuosas desde la vasta llanura del río Aras. Estas montañas alcanzan una impresionante altitud de 3.300 metros sobre el nivel del mar. Hacia el suroeste, en cambio, las laderas se erigen directamente desde una espectacular llanura situada a una asombrosa altitud de 50 y 500 metros sobre el nivel del mar, cubriendo un área de unos 40 kilómetros de diámetro. El monte Ararat, con su majestuosidad, es un verdadero monumento natural, una maravilla que puede dejar a cualquiera sin aliento, admirado por su belleza y majestuosidad. Es aquí donde se sitúa la cuna de la humanidad, nuestro verdadero jardín del Edén. Los cielos se desataron con rugientes truenos mientras las fuentes del abismo se abrían, liberando un diluvio sin precedentes sobre la tierra. La lluvia incesante duró 150 días, amenazando con borrar toda forma de vida. Pero luego, como por milagro, las aguas comenzaron a retirarse, revelando gradualmente los contornos hace tiempo perdidos de nuestro mundo. El día 17 del séptimo mes, el arca tocó tierra en las laderas de Ararat, transformándose en un símbolo de esperanza en un paisaje de otro modo desolado. Con el paso de los días, las aguas continuaron descendiendo hasta que, el primer día del 10º mes, la acogedora vista de las cimas montañosas resurgió, marcando un lento pero seguro retorno a la vida en la tierra. La lluvia que alguna vez pareció incesante, finalmente cesó.
Pero el poder detrás de este fenómeno aún era palpable. Una manifestación del control divino de Dios, que decidía el fluir y el detenerse de las aguas. El monte Ararat, aunque no era el lugar más cómodo para dejar el arca debido a su terreno montañoso y de alta altitud, resultó ser el lugar perfecto para nuestro nuevo comienzo. Si Dios había escogido precisamente ese lugar, no podía ser más ideal. Los animales podrían haberse movido libremente en todas direcciones desde ese punto. Con el retiro de las aguas del gran diluvio, se revelaba un paisaje extraordinario. Las cumbres de las montañas, que habían estado sumergidas y ocultas a la vista por la imponente masa de agua, comenzaron a verse de nuevo poco a poco. Después de 40 días de confinamiento, abrí con temor la ventana del arca, construida con gran esfuerzo y dedicación. Con un sentido de expectativa, decidí enviar un cuervo para sondear el mundo fuera del arca. El cuervo, en constante movimiento, batía sus alas y sobrevolaba el área yendo y viniendo hasta que se observó un ulterior descenso de las aguas y la tierra comenzó a revelarse nuevamente. El cuervo, siendo un animal carroñero, tenía la capacidad de sustentarse en las carcasas muertas que flotaban, y esto le permitía permanecer en vuelo por largos períodos sin la necesidad de aterrizar. Sin embargo, sabíamos que el cuervo solo no sería suficiente para confirmar el retiro completo de las aguas. Se necesitaba una señal más confiable que indicara un entorno seguro y habitable. Así, después de una espera adicional, elegí liberar una paloma valiente, con la esperanza de descubrir si las aguas se habían retirado definitivamente, permitiéndonos dejar el arca después de semanas de aislamiento forzado. Mientras la paloma sobrevolaba, la espera era casi insostenible. Extendí la mano para recibirla a su regreso hacia el arca, sosteniéndola cerca de mí. Luego esperé con creciente ansiedad otros 7 días antes de liberarla nuevamente. A su regreso, la paloma traía en el pico una hoja fresca de olivo. Esa señal me reveló que finalmente las aguas se habían retirado de la superficie de la tierra. ¡Qué imagen extraordinaria! Una paloma con una hoja de olivo. Esperaba con paciencia el momento oportuno para aterrizar en un entorno seguro, simbolizando así pureza y elegancia. A pesar de este hallazgo tranquilizador, decidí esperar otros 7 días antes de enviarla de nuevo. Esta vez, sin embargo, la paloma no regresó. Fue entonces cuando comprendí que nuestro largo viaje había llegado a su fin y que finalmente habíamos encontrado tierra firme y seca. Así, el cuervo y la paloma fueron los pioneros en comenzar sus existencias en la tierra renovada. No pasó mucho tiempo antes de que los demás animales empezaran a hacer lo mismo. Dios me había ordenado entrar en el arca en un momento muy preciso, sin indicarme el momento exacto para salir de ella. Era esencial que supiera cuándo entrar, y Dios se aseguró de que tuviera esa información. En cuanto al momento de la partida, no era relevante para mí conocerlo con antelación, así que Dios no me lo reveló. Él siempre tiene la manera de hacer conocer a su pueblo lo que realmente es necesario para el bien. En el año 601, justo el primer día del primer mes, noté que las aguas se habían retirado de la superficie de la tierra. Quité la cubierta del arca y observé que el suelo estaba completamente seco. Solo se puede imaginar la inmensa espera que llenaba mi corazón mientras esperaba el completo retiro de las aguas. Aún así, permanecimos un poco más dentro del arca. El 20º día del segundo mes, la tierra estaba completamente seca y Dios me habló, diciéndome que saliera del arca junto a mi esposa, mis hijos y sus esposas. Me instruyó llevar conmigo todas las formas de vida, desde los pájaros hasta los animales y cada criatura que se arrastra sobre la tierra, para que pudieran reproducirse abundantemente y multiplicarse.
Cuando finalmente salimos, yo con mi familia, cada animal y criatura, grupos y familias de cada especie, salimos del arca, organizados en diversas categorías y clasificaciones, listos para repoblar la tierra después de las devastadoras inundaciones. Entré con determinación en el arca el 17º día del segundo mes de mis 600 años de vida. Ese año, atrapado entre las olas salvajes del mar, fue un periodo de desafíos extremos, pero al final, en el segundo mes de mi 601 año, salí del arca, aún vivo y triunfante. Fue un año de transformaciones notables, un periodo que superé para poder contar mi historia. Imagina la tierra cobrando vida de nuevo, mientras los animales del arca comenzaban a repoblar el mundo, trayendo de vuelta la vida y la diversidad que habían sido temporalmente perdidas. La escena era fascinante mientras emergía del arca para pisar un mundo vasto y nuevo. Apenas salí, me encontré frente a un mundo que esperaba ser redescubierto. Cada dirección que elegía reflejaba la alianza de Dios conmigo. Con fervor, erigí un altar imponente para el Señor y elegí con cuidado solo a los animales y aves más puros y preciosos para ofrecerlos como sacrificios consumidos por el fuego. Las llamas se elevaban hacia el cielo mientras presentaba humildemente mis ofrendas, el corazón rebosante de reverencia por el Todopoderoso. Fue un momento de profunda emoción que tocó mi alma, un símbolo poderoso de mi agradecimiento y del renovado inicio de la vida en la tierra. La prueba definitiva de fe estaba a punto de llegar, un verdadero desafío que implicaba un sacrificio real. Con solo 7 ejemplares de cada especie animal en el arca, las apuestas eran altas. Sin embargo, entendía lo que debía hacer. A riesgo de la extinción de algunas especies, procedí con los sacrificios. ¿Por qué? Porque sabía que los sacrificios de gran valor son los que más agradan a Dios. ¿Estás listo para un desafío emocionante? Para honrar y conectarnos auténticamente con Dios, debemos estar dispuestos a hacer sacrificios significativos. Estamos invitados a compartir generosamente nuestros recursos y a ofrecer a Dios el sacrificio de alabanza. El Señor percibió el aroma agradable, un olor dulce y satisfactorio, y reflexionó: no maldeciré más la tierra por causa del hombre, porque el corazón del hombre es inclinado al mal desde su juventud. No destruiré más toda criatura viviente como lo hice. Y así, las estaciones como la siembra y la cosecha, el calor y el frío, el invierno y el verano, el día y la noche, nunca tendrían fin. La ofrenda generosa llenó a Dios de inmensa alegría. Era como si el delicioso aroma de la carne asada hubiera saturado el aire, evocando emociones intensas en el corazón de Dios. En ese momento, el Todopoderoso impartió sus bendiciones sobre mí y mis descendientes, estableciendo un nuevo orden para la tierra. El Señor declaró: el temor y el terror de vosotros reinarán sobre toda criatura terrestre, sobre cada ave del cielo, sobre todo lo que se mueve sobre la tierra y sobre todos los peces del mar. Todo lo que vive y se mueve será alimento para vosotros, justo como os he dado las plantas verdes. Sin embargo, os está prohibido comer la carne con su sangre, que es la vida misma. Con este mandato, el mundo se transformó radicalmente respecto al que conocía, marcando un nuevo comienzo lleno de posibilidades ilimitadas. Este mandato divino recordaba al dado a Adán, cuando Dios le dijo: «Sed fecundos, multiplicaos y llenad la tierra y sometedla, dominad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todos los seres vivientes que se mueven sobre la tierra». A Adán se le habían dado las plantas y los frutos como alimento, y ahora a mí se me concedía la autorización para consumir también la carne de los animales, pero con restricciones específicas respecto al respeto por la sangre. La sangre, esencia de la vida, debe ser tratada con el máximo respeto.
no es solo una práctica religiosa o un tabú, sino el reconocimiento de la sacralidad de cada forma de vida. Verter la sangre significa quitar la vida misma. Algunos podrían practicar la ingestión de sangre, pero tal comportamiento no entra dentro de los preceptos del Señor. De hecho, Dios afirmó: «Pediré cuenta de la sangre de cada ser, sea animal o humano, de la mano de cada hombre y de la de cada uno de sus hermanos, pediré la vida del hombre. Quien derrame la sangre de un hombre verá su propia sangre derramada por otro, porque el ser humano fue creado a imagen de Dios. Y para ustedes, multiplíquense, llenen la tierra y extiéndanse sobre ella. Así lo ha mandado Dios». La afirmación «por mano del hombre su sangre será derramada» subraya un concepto importante: la sacralidad de la vida, que debe ser protegida a toda costa. Frente a un crimen grave como el asesinato, Dios establece que el culpable merece el castigo más severo posible, la pena capital. Es evidente la seriedad del mandato divino, que también se extiende a la protección de la vida humana contra las agresiones de los animales. Dios no admite el asesinato injustificado en ningún caso. Sean fecundos y multiplíquense, un mandato repetido para subrayar su importancia en un momento crítico. Era esencial repoblar un mundo devastado. Nosotros, los humanos, somos los guardianes de la supervivencia de nuestra especie. Dios ha establecido una alianza con la humanidad y con todas las criaturas. Entonces Dios me dijo, junto con mis descendientes: «Estoy estableciendo mi pacto con ustedes, con su descendencia y con todo ser viviente que los acompaña, desde las aves hasta el ganado y las bestias salvajes de la tierra que salieron con ustedes del arca». Dios prometió que no volvería a destruir la tierra con un diluvio, una garantía de no repetir el cataclismo pasado. En realidad, la decisión divina de no usar más el diluvio no derivaba de un cambio de opinión sobre esa elección, sino de la voluntad de evitar que las condiciones malvadas prediluvianas se repitieran. Dios luego anunció: «Este es el símbolo del pacto perpetuo entre mí y ustedes, y toda criatura viviente con ustedes. Pondré mi arco iris en las nubes, y será el signo de la alianza entre mí y la tierra. Cuando vea el arco iris entre las nubes, recordaré mi compromiso eterno con todo ser viviente en esta tierra». Este arco iris no solo simbolizaba el acuerdo entre Dios y todas las formas de vida en la tierra, sino también un compromiso con el planeta mismo, cuyo ciclo hidrológico fue alterado por el diluvio. Este podría haber sido el momento en que apareció el primer arco iris. Piensa en la majestuosidad de este símbolo. El arco iris no solo le recuerda a Dios su promesa, sino también a nosotros. Cada vez que observes un arco iris, recuerda esta historia extraordinaria y el solemne pacto de Dios, un recordatorio de que su protección y su promesa son eternas, válidas para todas las generaciones futuras. Esta visión representa una confirmación de que la alianza de paz de Dios con la humanidad es sólida y duradera, un pacto que se extiende a mí y a todas las generaciones futuras. Este compromiso celestial, sin embargo, no está exento de pruebas. Me convertí en el anciano del mundo, el último sobreviviente de mi era. Todos los demás habían desaparecido y un evento triste y significativo estaba por influir en mis descendientes. Mis hijos, Sem, Cam y Jafet, que dejaron el arca conmigo, darían origen a poblaciones que se extenderían por toda la tierra. Después del diluvio, que trajo destrucción, pero también la posibilidad de un nuevo comienzo, me dediqué con vigor a la reconstrucción. Emprendí una nueva aventura, explorando y descubriendo, cultivando diversas plantas, incluyendo una amplia viña destinada a producir generosamente. De estas vides obtuve el vino. Un día, después de haber bebido, me encontré en un estado de embriaguez y terminé desnudándome en mi tienda.
Cam, padre de Canaán, vio por casualidad mi desnudez y en lugar de respetar mi privacidad, divulgó lo que había visto a sus hermanos. En contraste, Sem y Jafet actuaron con respeto. Tomaron un manto, lo llevaron sobre sus hombros caminando hacia atrás para cubrir mi desnudez sin mirar. Este acto de Cam de contar a la ligera lo sucedido no solo expuso mi vulnerabilidad, sino que intentó minar mi autoridad y mi rol como jefe de familia y hombre de Dios, destacando las tensiones y dinámicas complejas dentro de mi familia en un momento de gran transición y recuperación. Al despertar de mi estado de ebriedad, salió a la luz el comportamiento irrespetuoso de mi hijo menor, Cam. En respuesta, maldije a Canaán, su hijo, declarando: «Maldito sea Canaán, será el siervo de los siervos para sus hermanos». También proclamé bendiciones, diciendo: «Bendito sea el Señor, el Dios de Sem, y Canaán sea siervo de Sem». Que Dios ensanche los límites de Jafet, que habite en las tiendas de Sem, y que Canaán sea su siervo. Esta sentencia fue dura. Canaán viviría como siervo bajo Sem, pero esta situación no marcó el fin de los desafíos humanos. Años después, emergió una figura destacada: Nimrod, un hombre nacido en un mundo renovado, donde Dios había reconstruido la civilización después del devastador diluvio. Nimrod fue fundamental en la creación de dos de los mayores imperios jamás conocidos. Las hazañas de Nimrod, sin embargo, alejaron a muchas personas de Dios. Aunque era la intención divina que mis descendientes y yo pobláramos la tierra, las personas reunidas en la llanura de Sinar mostraron poco interés en expandirse y cuidar el mundo que se nos había dado. Al contrario, se opusieron a esta misión, un claro signo de rebelión contra la voluntad divina. Esta contraposición entre la voluntad humana y divina no es inusual. La humanidad a menudo se rebela contra los designios de Dios, si no fuera por la gracia salvadora dada por la fe en Jesucristo. Sin embargo, las Escrituras nos aseguran que el proyecto de Dios siempre prevalece, independientemente de los esfuerzos humanos por desafiarlo. De hecho, el intento de construir la Torre de Babel fue rápidamente frustrado por el Señor, que dispersó a las personas por toda la tierra y confundió sus lenguas, interrumpiendo así la construcción de la ciudad. Este acto divino impidió que la humanidad continuara con su plan rebelde, reafirmando el control y la autoridad de Dios sobre el orden del mundo. Imagina la sorpresa y el asombro de las personas cuando de repente Dios intervino y confundió sus lenguas. Para el Creador, este gesto no fue nada complicado. Su voluntad y sus designios son inquebrantables. Ahora, a 3 siglos de distancia del gran diluvio, mi tiempo en esta tierra se acerca a una conclusión llena de significado. Pero después de todo, ¿quién soy yo realmente? Soy la encarnación de una vida vivida en la fe. He actuado con fe, advirtiendo del peligro de eventos aún invisibles, guiado por un profundo respeto sagrado. Con fe, construí un arca para salvar a mi familia. Pertenezco a la devota descendencia de Set, en una época en que los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Mi existencia ha sido definida por la obediencia y la lealtad generacional hacia Dios. En esencia, he vivido siendo justo delante de Dios, tratando a los demás con justicia y manteniendo una relación de reverencia y adoración hacia el divino. El Señor Todopoderoso ha demostrado poder liberar a los justos de toda clase de pruebas y tribulaciones. Reflexionando sobre mi vida, emerge claramente que el pecado nunca será dejado sin consecuencias. El día del juicio está cada vez más cerca. Mi nombre es Noé, y esta es la historia de mi vida.